Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Cuando uno ve la película El dilema de las redes sociales, queda con una visión bastante pesimista de ese mundo que ha ido cobrando tanto peso en la vida de todos nosotros. ¿A esas empresas no les importa provocar radicalizaciones políticas, amplificar información falsa, afectar elecciones democráticas o causar problemas mentales como depresión y un aumento del suicidio en jóvenes con tal de mantenernos enganchados usando sus plataformas? ¿No hay un manejo ético de estas herramientas que son empleadas por miles de millones de personas? Bueno, esta última pregunta es el disparador de una nueva edición de la Mesa TIC acá en Perspectiva. ¿Cuál sería el manejo ético de los datos personales? ¿En la industria tecnológica existe preocupación por este tema? ¿Qué soluciones pueden plantearse? Bueno, para reflexionar a propósito de estos y otros puntos, nos acompañan 4 invitados. Voy a empezar por Lorena Echeverri, ingeniera en computación, doctora en informática, profesora grado 3 en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Lorena, bienvenida. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Pablo Brenner, ingeniero en computación, CEO y fundador de la empresa de software Coloquia, cofundador antes de Alvarion, también organizador, por ejemplo, del Punta Tech, motivos por los cuales lo hemos convocado, hemos estado con él algunas veces. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sigo con Javier Barreiro, ingeniero en computación, director de tecnología en AGESIC, la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, docente, por otro lado, en la Universidad de Montevideo y en la Universidad de la República. Javier, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día también para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y el último saludo va para Aldo Spontón, vicepresidente de Tecnología y director de Desarrollo de Inteligencia Artificial en la empresa argentina Globant. Él es ingeniero en telecomunicaciones, máster en ciencias en la rama matemática aplicada, con foco en audio, imágenes y machine learning. También MBA en empresas de tecnología. Creo que de esta forma quedas bien presentado. Aldo, buen día. Saludé antes de que termine la presentación. Buen día, Emiliano. Bueno, gracias a todos. Vamos a ver qué tal sale esta conversación. Empiezo haciéndoles una pregunta, eso como arranque nada más, porque este no va a ser estrictamente el tema, pero ¿vieron la película? ¿Vieron el dilema de las redes sociales? ¿Qué les pareció? ¿A quién vamos primero? Me presentaste primero, me largo entonces. Bueno, ahí está. Sí la vi, la verdad que muy interesante, súper buena, bien hecha, creo que y de verdad es bueno que genera mucha conciencia en la gente. Escuché comentarios de mucha gente que no tenía conocimiento de estas cosas. Para los que estamos en la industria y que conocemos un poco de adentro estas cosas, a mí no me sorprendió demasiado. Son cosas que uno más o menos sabía, pero está bueno que un poco se concientice a la gente. Tampoco creo que tenemos que generar un alarmismo y pánico. No es tan grave, creo, que ya hablaremos de eso. Ya hablaremos. Lorena, entonces, ¿ahora? Bueno, yo la vi, no la había visto todavía, y la vi a propósito un poco de la entrevista, y lo primero que me pasó es que como producto así como cinematográfico no me convence. O sea, hay como un montón de cosas que tienden como a la ridiculización, que me parece que son un poco fuertes. Por ejemplo, esa parte de la personificación de los algoritmos en este actor con 3 caras y las pantallas y todos esos números y hay como una personalización de la inteligencia artificial, que es como este supraser incontrolable que nos está haciendo cosas horribles, que a mí me resulta un poco... Entiendo que busca un efecto sensacionalista, que es como ese de llamar la atención, es un call for action, así como de, bueno, estamos en un problema, pero es un problema que lo ocasionamos nosotros
Eso es Aclaro cierto, para Ver. los oyentes a qué estás aludiendo con eso que te chocó. La película, creo que técnicamente suele denominársela docudrama, ¿no? Porque es documental, pero al mismo tiempo incluye algunos momentos, algunos pasajes en los que se realizan dramatizaciones, ¿no? Hay traducción a términos, entre comillas, sencillos o cotidianos de lo que serían fenómenos complejos, y una de las que ingresa en ese formato es justamente la forma que elige la película de mostrar, entre comillas, cómo funcionan a veces las decisiones de estas plataformas, ¿no? Hay unos señores allí que están mirando una cantidad de pantallas y dicen, bueno, Lorena hace rato que está con esta red social, pero no, a ver, parece que está por desconectarse, vamos a tirarle tal cosa para que no se vaya y siga enganchada. ¿A eso es a lo que decís que te chocó? ¿Estás hablando de eso? Sí. Sí, o sea, creo que es un recurso narrativo que utiliza el director, ¿no? Para tratar de aproximar el concepto, pero que exagera mucho, y a los que sabemos cómo funciona esto, suena como un exceso de ciencia ficción, porque no es así. O sea, no es que hay una persona o tres personas mirando a cada uno de nosotros. Es algo más complejo que eso. Y también es algo que lo controlamos los humanos. O sea, no es algo que está descontrolado. Durante varios momentos de la película, el mensaje de los CEO y ex CEO y ex desarrolladores de distintas plataformas es esto se nos fue de control, esto es algo que ya está fuera de control, y también me parece que ese es un mensaje que no está bueno. Sí. O sea, que no... Tú decís que eso es lo que señalan estos ex-CEO, porque claro, varios de los que testimonian trabajaron en estas empresas y denuncian lo que vivieron de adentro, lo que les alarmó, lo que les chocó, los que intentaron cambiar y no pudieron cambiar. Bueno, sigamos. Vamos ahora a Aldo. Bien, yo me voy a hacer un poco eco de las palabras de Lorena. También creo que hay como una exageración de uno de los lados de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De repente sin exagerar o hasta sin mostrar el otro lado, ¿no? El lado más técnico, o tratando de democratizar el concepto, ¿no? Y democratizar la tecnología que hay por detrás, el tipo de técnicas que hay por detrás, qué se hace efectivamente con los datos y eso, como para también dar la campana de entendimiento. Y creo que es uno de las grandes conclusiones que me quedaron de la película, es eso, es que falta mucho entendimiento. Entonces se apoyan en esa falta de entendimiento para mostrar la campana alarmista. La campana está todo fuera de control, pero hay, me parece, toda una otra parte de la conversación, que me parece que para eso estamos acá además, para justamente entender esa otra mitad, ese que sí estamos en control, ese que sí más o menos sabemos lo que estamos haciendo. Voy a sacar ese más o menos, que horrible, sí sabemos lo que estamos haciendo. Entonces me parece que está buenísimo mostrar ese otro lado y entender también qué está pasando con los datos, y un montón de esfuerzos que se están haciendo en línea de varios de los problemas que se plantean en la película. Bueno, y lo último, la primera intervención ahora de Javier. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentaban. O sea, la película, hasta por momento, hace una caricatura de algunas cosas, digamos, ¿no? O sea, lo pone en el extremo, y eso quizás no refleja la realidad tal cual es. Pero por otro lado, también es bueno generar pánico, ¿no? Tempranamente, para reaccionar, ¿no? O sea, esa manera de generar pánico para reaccionar, y que más gente de manera, esto mucho más masivo, lo pueda mirar, y desde ese lugar, que quizás no es el mejor, pero capaz que es efectivo, poder también ponerse arriba del tema, entender qué está pasando, empezar a generar conciencia de un uso responsable de las redes como consumidor, la mayoría, y quienes nos toca estar un poco del otro lado, no en el caso de las redes, pero más del punto técnico, también del uso responsable de eso. Bueno. Y también lo interesante de la película ¿Es el qué? Perdón. Cosas, es a quienes buscan para contar la historia, ¿no? O sea, creo que es la primera película que pone gente técnica relacionada con las empresas contándolo. Como yo estuve adentro y ahora lo digo, ¿no? Eso también le da una forma de contar el cuento interesante a cómo está hecha la película. O sea, lo más valioso para ti es el llamado de atención. Sí, creo que sí. O sea, que poner el tema sobre la mesa de manera masiva y contarlo, y que eso que desde ahí empezar a tener conversaciones,
yo lo tomo como un punto valorable. Bueno, les propongo que salgamos de las redes sociales estrictamente, que hablemos más en general de esta era en la que vivimos, tan hiperconectados a través de Internet. La cuestión ética no se da solo en las redes sociales, se da también en otro tipo de plataformas que operan en la web, de distinto tipo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿les preocupa a ustedes esta discusión? El manejo que se hace a través de Internet de los datos personales. Voy a empezar preguntándole a Lorena, desde la academia. A ver, un par de preocupaciones que tú tengas en esta materia. Hay dos aspectos que son bastante, que están bastante estudiados. En los últimos 10 años se ha avanzado mucho en estos temas porque, la academia está bastante preocupada. En dos aspectos. Uno es el tema de la privacidad de las personas, no solo de las personas físicas, también de las personas jurídicas, ¿no? La privacidad de los datos, por un lado. Y el otro aspecto es el tema de la ética y en particular lo que se conoce como fairness, o sea, la idea de equidad, vamos a traducirlo así en castellano, equidad y este concepto de equidad vinculado con las plataformas, vinculado con los algoritmos y vinculado con otro concepto, que si puedo después me voy a explayar un cachito, que es el concepto de sesgo algorítmico, ¿no? Que está relacionado con el condicionamiento o con el filtrado o con la selección de contenidos, de opiniones, de resultados, en este tipo de herramientas, ¿tá? Esos son como dos grandes preocupaciones, la privacidad y el sesgo, que están presentes en la academia y están presentes en la industria hoy en día también, están empezando a aparecer. A ver, tú introdujiste el término, creo que ya había aparecido antes en algún momento, algoritmo. Y si bien, claro, se lo emplea mucho de un tiempo a esta parte, estoy seguro de que no viene mal explicarlo, por lo menos brevemente. Antes de seguir, ¿quién le cuenta a los oyentes qué es un algoritmo? Esta es fácil. Yo tengo una explicación bastante interesante de lo que es un algoritmo. Justo la discutía con unos colegas hace unos días. Un algoritmo para una computadora es como una especie de receta de cocina para la computadora. Es básicamente una serie de pasos que tiene una determinada entrada, que pueden ser los ingredientes, y la computadora va a seguir una receta para hacer algo, para cumplir determinado objetivo. Muchas de las cosas que mencionaba Lorena, como la equidad, como el sesgo algorítmico, vienen de varios lugares. Por ejemplo, de no darle los ingredientes correctos, por ejemplo, o de pedirle a la computadora resultados que no son, digamos, los que yo querría. Por ejemplo, yo le puedo pedir, con esa misma receta, yo le puedo pedir a una computadora que haga la torta más grande o la torta más rica, ¿no? Y son dos objetivos completamente diferentes. Y el algoritmo va a hacer cosas distintas, o la computadora va a resolver cosas diferentes dependiendo si yo le pido que la torta sea la más rica o la torta sea la más grande. Entonces, de ahí vienen, creo que esa analogía es divertida, porque de ahí vienen muchos de los problemas que se dan cuando uno le pide a una computadora que aprenda a hacer algo, con determinados ejemplos. Pero un algoritmo es, en principio, no más que eso, una serie de pasos que una computadora debe seguir para cumplir una tarea. Ahí está. ¿Y algún ejemplo de algoritmo? Ya que mencionó Lorena hace un rato lo del sesgo. ¿Qué algoritmo tendría sesgo? A ver, llevémosle a un caso concreto. Te puedo contar, o sea, la explicación de Aldo de un algoritmo en general está buenísima. Acá cuando estamos hablando de este tipo de sistemas, estamos hablando de algunos algoritmos en particular que lo que suelen hacer es aprender en base a las entradas y en base a los datos que uno se les da. O sea, hay algoritmos que son muy recetas de cocina muy básicas que solo saben hacer pan. Pero hay otros algoritmos que pueden aprender cuál es el pan que más le gusta a Emiliano. Ese, por ejemplo, son los sistemas recomendadores. Cuando uno entra, no sé, en una plataforma de video, un algoritmo recomendador es el que está atrás y te sugiere, bueno, ¿viste esto? Entonces, quizás estaría bueno que tú veas este otro video a continuación. Ahí está. Ese es un ejemplo de algoritmo. ¿Y por qué puede tener sesgo? ¿A qué aludías? Y cuando hablo del sesgo es que utiliza información sobre ti
que no necesariamente la recaba a partir de esa plataforma, puede ser que obtenga datos sobre tu perfil, tu edad, tus intereses, etcétera, para comenzar a direccionar cuáles son esas sugerencias, ¿sí? Y filtrar, en cierta forma, contenidos que le parece que son más adecuados o que son menos adecuados para ti. Uh-huh. Y en cierta forma va condicionando las cosas, tu horizonte, cuáles son las posibilidades, las cosas que vos ves. Uh-huh. Entonces hay pedacitos del mundo que empiezan a estar ausentes. Y empieza como en cierta forma a encajonarte y meterte en lo que también se conoce como efectos burbuja o cámaras de eco. O sea, bien, empieza a mostrarte cada vez más lo que sabe que te va a gustar. Bien. Voy a hacerle la misma pregunta por dos preocupaciones en materia ética a Javier. En tu caso, desde el Estado, si te instalamos allí donde estás, en AGESIC, ¿cuáles serían algunas inquietudes? Y una, concuerdo con lo que dice Lorena, ¿no? Obviamente eso es general para todo, pero desde la administración pública, una es cómo hacemos buen uso de los datos que tenemos, ¿no? La administración pública es una fuente de datos fuerte y a través de esos datos y sus decisiones tiene impacto en las personas. Por tanto, tener capacidades en la administración para hacer un uso responsable, un uso ético de los datos, es una preocupación que tenemos fuertemente. Y además, bueno, ¿qué calidad de datos tenemos, ¿no? Cómo vamos generando datos de mayor calidad para esa mejor toma de decisión. Y la otra perspectiva es de la ciudadanía. Cómo generamos también en este mundo cada vez más digital conciencia, capacidades de la ciudadanía de saber a qué se está enfrentando. Y de los dos lados tenemos que trabajar, para dentro de la administración y también desde afuera, ¿no? El desarrollo de la transformación digital, del gobierno digital, a su vez también le genere capacidades a los ciudadanos en saber a qué se están enfrentando. Bueno. Ahora sigo, pero ya con los dos integrantes de la mesa que están en la industria misma. A ver, Pablo, ¿ustedes se sienten en el banquillo de los acusados? No diría tanto, diría que hasta antes. Yo creo que hasta los primeros que son conscientes de esto y nos empezamos a preocupar por esto es la industria misma, digamos. No, en verdad, el objetivo de la industria no es que estos sesgos aumenten o que la sociedad se polarice. El problema, uno de los problemas, volviendo a lo anterior, uno de los problemas es que estos algoritmos o la inteligencia artificial se basa fuertemente en los datos que tiene para aprender. Y lo que hace, a la larga, termina siendo un amplificador de lo que es la sociedad, digamos. No es un tema de la tecnología per se, sino que lo que está haciendo la tecnología es amplificando lo que pasa en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sesgo, por ejemplo, hubo un caso hace poco que creo que era en Google, que si había dos fotos para mostrar y tenía que elegir una, que porque entraba una sola, la gente se empezó a quejar que si había una persona blanca y una persona de color, a mostrar a la persona blanca, si había un hombre y una mujer, mostraba al hombre. Ahí está. Entonces, ese es un ejemplo de algoritmo con sesgo del que se discutió bastante últimamente. Entonces... Exacto, pero la realidad es que lo que pasaba es que nadie lo programó así, simplemente hay muchas más imágenes en la web, en internet, de hombres blancos que de hombres negros. Hay más imágenes de hombres que de mujeres. Entonces, el algoritmo simplemente... ¿Hay que introducirle la cuota al algoritmo? Bueno, pero ahí también entras en temas éticos. ¿Quién decide esa cuota? ¿Cómo se decide la cuota? Entonces, en general, el ambiente de tecnología trata de ser siempre imparcial, digamos, en los algoritmos y en todo. Y de a poco nos vamos dando cuenta que no se puede ser tan imparcial. Y entonces hay que poner una cuota de alguna manera. Mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Digamos, sí. Es muy difícil hasta dónde llegás, hasta dónde manipulás. Entonces esas son discusiones que se están dando mucho a nivel del ambiente tecnológico. Lo otro que hay es un poco lo que decía Lorena muy bien. Lo que pasa también, como están esas burbujas, uno a la larga mira lo que se siente más afín. Entonces había una metáfora, me pareció muy buena en la película, que era que el Internet no es una burbuja grande, sino que decía un racimo de uvas, son muchas burbujas chiquitas. Entonces, lo que hace eso es que a mí me empieza a mostrar lo que más me interesa y cada vez empieza a tener un sesgo para mi personalidad
y entonces empieza a polarizar, me empieza a mostrar, yo empiezo a creer que todo el mundo piensa como yo. Ahora, no es que todo el mundo piensa como yo simplemente miro y las plataformas me muestran lo que yo miro. Entonces, son problemas que en la industria somos muy conscientes y hay intentos de tratar de solucionarlo, no tan simple. Cortito, pero capaz que lo sigue otro. Por ejemplo, pero se hacen cosas. Habrán visto, por ejemplo, WhatsApp ya no te deja reenviar cosas que se reenviaron muchas veces, no te lo deja reenviar a mucha gente, como una manera de bajar ese R0 de lo que podría ser un fake news o los rumores. O, por ejemplo, Instagram, para el tema ese de la ansiedad que produce en los jóvenes, más que nada en las adolescentes, el tema de cuántos likes tiene, sacó el contador de likes, que no, la gente no mire cuánta gente puso me gusta en su publicación, porque si no se sacaban las fotos y se ponían ansiosos porque al otro le pusieron 800 me gusta y a mí me pusieron solo 4. Entonces, hay pequeñas cosas que la industria está haciendo ya, pero no es fácil decidir qué hacer. Estoy tentado de preguntarle a Lorena si queda conforme con esos pasos que se están dando y que menciona Pablo. Así una respuesta mínima, así pasamos después a Aldo. Yo creo que falta hacer mucho y en muchos aspectos. O sea, lo que comentaba Pablo sobre o sea, acá te podés hacer desde acciones en las interfaces y en el comportamiento que tienen estos sistemas, ¿no? Hay un aspecto que a mí me parece que está muy bueno, que fue el que dijo él, las redes sociales como reflejo de la sociedad y la sociedad como ida y vuelta, ¿no? Hay un montón de estudios acerca de cómo estos medios de comunicación y estas formas de comunicación afectan la forma en que se comunican y que interactúan, sobre todo en las generaciones más jóvenes. O sea, yo ya tengo 40 años y las redes sociales desaparecen mañana, a mí la vida no me va a cambiar demasiado. Pero todos estos jóvenes y niños que se han criado con esto, esto es una forma de interactuar, trasciende el ámbito más virtual y más de las herramientas. Entonces, me dejaste pensando con esa frase. Tengo 40 Perdón. años y las redes sociales desaparecen mañana, a mí la vida no me va a cambiar mayormente. Se podría discutir eso, se podría discutir. Pero voy ahora con Aldo. Tú también, desde la industria pero yo sé misma. que a mí no me cambiaría demasiado. No me animo a hacer una afirmación tan contundente, pero no, a ver, una de las Es que claro, preocupaciones un poco se nos ha metido por todos lados, ¿no? Pero repito, lo dejo ahí picando. Aldo, tú también desde la industria, ¿cómo ves estas preocupaciones, estas denuncias, estas polémicas? Es cierto, yo voy a hablar de un componente más que tiene que ver con el sesgo. Creo que ya lo mencioné previamente y medio Pablo lo dejó entrever. Es que muchas veces el sesgo no solo tiene que ver con los datos, no solo tiene que ver con que haya más imágenes de un tipo que de otro, sino también tiene que ver con qué le estoy pidiendo al algoritmo que haga. Y eso es súper importante. O sea, porque si bien vivimos en una sociedad sesgada de información, el tema es qué le estoy pidiendo al algoritmo que resuelva. Y voy a ir al caso de la música para no entrar en demasiado detalle. Por ejemplo, o sea, yo le puedo pedir al algoritmo de Spotify que realmente me recomiende o que empiece a ver qué sería lo mejor para mi gusto musical, o le puedo pedir a Spotify que resuelva cuál es la canción que más ganancia le generaría al artista para Aldo, ¿no? Entonces, esas son dos preguntas que pueden tener la misma respuesta o no. Uh-huh. Y eso genera, como también yendo a la analogía que hacía Lorena, eso genera burbujas diferentes. O sea, genera que yo me empiece a mover en una burbuja de repente de realmente gusto musical, o que yo me empiece a mover en una burbuja de, consumismo hacia cierta, tendencia musical actual. Y eso cambia comportamientos. Eso puede llegar a cambiar mi comportamiento con respecto a la industria musical. Y ahí es donde, para los mismos datos, yo puedo tomar conclusiones el algoritmo puede tomar conclusiones bien diferentes. Por eso, no solamente cuando uno piensa en sesgo, no solamente hay que pensar en los datos con los que alimenta el algoritmo, sino qué le estoy pidiendo al algoritmo que resuelva, qué maximiza, qué mira, qué función, digamos, de toda esa entrada o de toda mi interacción es la que le interesa al algoritmo. Bueno, pero entonces ahí es súper importante. Ahí está. Entonces, le estaríamos sacando la culpa a los algoritmos. Quizás desaparecería el temor a
bichos que operan solos, resuelven solos, que se nos fueron de control, pero entonces le estamos cargando la responsabilidad a los ejecutivos, a los directivos, a quienes en esas empresas están a cargo. ¿Cómo es eso? Yo no le sacaría jamás la responsabilidad a los humanos. Eso ahí exacto. Ahí dentro del documental hay una persona no digo que porque interviene. porque por ahí va una de las lecturas y por ahí va una de las líneas de denuncia, ¿no? Esta gente lucra con nosotros, no tiene principios, pero es gente, son personas que están manejando las cosas de determinada manera. A mí me llama la atención. Pablo está levantando la mano. Sí, me parece súper oportuno el documental, se da además en un contexto particular, previo a las elecciones en Estados Unidos, o sea, no hay que desconocer eso y el efecto que han tenido las redes sociales en los movimientos pro y contra Trump, etcétera. Me llama la atención toda esa preocupación justo en este momento, pero me parece que en cierta forma hay como un esquivar esa responsabilidad, en cierta forma, dentro del discurso, dentro de la película, ¿sí? O sea, hay una intervención de Cathy O'Neil que aparece y ella dice, bueno, no hay que olvidarse de que los algoritmos los programan las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como informáticos somos los que ponemos una visión del mundo adentro de un pedazo de software, estamos, como bien dice Aldo, decidiendo cuál es la visión del mundo que tenemos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde es importante justamente tomar conciencia de eso, muchos de nosotros lo sabemos, y muchos a veces toman ingenuamente decisiones, o no tan ingenuamente, poder medir eso, poder tratar de evaluar y de medir esas decisiones que estamos tomando, hacia dónde nos llevan, e incorporar eso en los procesos de desarrollo, ¿sí? Y poder volver para atrás, evaluar y medir. O sea, y la responsabilidad es inherentemente de los humanos y tiene que haber legislación y gobernanza que la acompañe. Bueno, ahora vamos a hablar de la eso. La pata de Javier. Ahora, esa es la pata de Javier quizás, pero antes entra Pablo y con él vamos a cerrar este bloque. ¿Pablo? Sí, yo creo que acá lo que tenemos que entender es cuáles son los incentivos que tienen las empresas. Y acá tenemos los usuarios somos culpables. Queremos que todo sea gratis. Si todo lo que recibimos es gratis, en verdad del otro lado hay una empresa con fines de lucro que de alguna manera tiene que ganar dinero. Entonces la manera que encontraron las empresas, muchas de las que dan servicio gratis, es de alguna manera vendiendo publicidad o clics o como lo llamemos, y de alguna manera entonces van a tratar de ir llevándonos a maximizar el tiempo que estamos en pantalla, los clics que hacemos, etcétera. Si pagáramos, sería otra cosa. Ahora, esto no es nuevo, esto es lo mismo que uno se encuentra, por ejemplo, con la prensa amarillista. Digamos, ¿no? En verdad, es un tema mucho más macro y de todo, que si yo recibo algo gratis, alguien lo está pagando y hay un incentivo que va hacia otro lado. Si miro el caso de Aldo con Spotify, evidentemente, si yo quiero que el servicio sea gratis, y bueno, ellos van a tratar de maximizar el valor para ellos, o sea, de a quién le van a cobrar, que es el cantante que publica. Si yo pago, entonces pueden tranquilamente maximizar la música que me presentan a mi gusto. Y eso efectivamente pasa, porque ahí estás hablando de un ejemplo interesante. Spotify tiene versión gratis y versión paga. El que paga, ¿se salva de la manipulación, por ejemplo, con el algoritmo de recomendaciones? Pregunto. No te sé decir, no podemos saber, pero sería lógico que pase, digamos, ¿no? Digamos, si yo estoy del otro lado, en el lado del empresario, digo, bueno, yo acá ya estoy cobrando. Imagíname, para dar un caso, si Facebook debe tener ¿cuánto? 2.000 millones de usuarios, más o menos, o más, quizás ya. Ustedes si cada uno le pagara $1 por mes, estarían ya ganando 2.000 millones de dólares por mes, sin tener que hacer nada de esas cosas raras. No tendría que estar. Entonces, creo que también un poco es fácil culpar al otro lado, a las empresas, a la tecnología, cuando mayormente, en verdad, creo que somos todos socios en este pequeño monstruo que hemos generado. Y de a poco creo que empezamos todos a entender eso y estamos dispuestos ya a decir, bueno, yo quiero un mejor servicio, entonces lo puedo pagar, etcétera. Lo mismo pasa con las noticias, lo mismo pasa con todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema como todo, hay un tema de incentivos. Hoy los incentivos
como están puestos, están mal alineados. A ver, para terminar, parece que Lorena quería agregar algo de esto que decía Pablo. No, que el problema al final es el capitalismo, y lo dijo Brenner, no lo dije yo. Pablo levanta las manos. ¿Algo más? Para cerrar, esto no Sí. es un problema de ingenieros, ¿no? O Javier. sea, porque estamos hablando alrededor siempre de la tecnología, pero este no es un problema de ingenieros, ni que ponen ingenieros ni que resuelven ingenieros. O sea, cada vez somos más conscientes de que esto es multidisciplinario, realmente multidisciplinario. O sea, para generar menos sesgos, no hay que poner un ingeniero a resolver el problema solamente. O sea, tenemos que darle miradas mucho más complementarias a esto y de esa manera también mitigar ese impacto. Hoy acá hay 4 ingenieros, pero bueno. Sí, pero por más multidisciplinario que sea el equipo, puede haber uno arriba que resuelve y marca el rumbo por razones de interés comercial, claro. Punto, ¿no? Sí, y ahí cada ingeniero decidirá si se queda en ese lugar para trabajar o no. Ya volvemos, ya seguimos en esta edición del mes de octubre de la Mesa TIC.